Cuando Estados Unidos anunció la retirada de sus tropas de México, esperábamos que México temblara. Pero México dijo, sí, pueden irse. El mundo entero quedó atónito. 36 días después de que Estados Unidos jugara su carta de intimidación, estalló una guerra en el Medio Oriente. Un dron iraní cuesta $2,000, un misil interceptor estadounidense, 400,000, 200 veces más. A los 4 días de la guerra, los inventarios de defensa de Estados Unidos se agotaron. La Casa Blanca entró en pánico. Incluso con un presupuesto de $50,000 millones, las municiones no se producían de la noche a la mañana. ¿Y qué buscó entonces el Comando Central de Estados Unidos? Municiones mexicanas. Lo que a Estados Unidos le toma un mes en producir, México lo hace en 10 días. El mismo día que los Patriots salían de la base aérea de Santa Lucía, en el puerto de Veracruz, municiones mexicanas que salvarían a las tropas estadounidenses eran cargadas en la dirección opuesta. Estados Unidos, que esperaba que México se las arreglara solo, ahora extendía la mano pidiendo ayuda. ¿Qué diablos había pasado? La historia se revela ahora. Mi nombre es Robert Macklin, tengo 57 años y trabajo como asesor de logística en el Pentágono. Pasé 22 años en el ejército, 4 de ellos en México. Hace 20 años serví junto a una batería de misiles Patriot. Cada noche pasaba junto a ella. Sus enormes lanzadores apuntaban al cielo y debajo de ellos estaba la tierra. Todavía recuerdo la frase que escribí en mi diario en ese entonces. Este país no puede sobrevivir sin nosotros. Han pasado 20 años y hoy esas armas se estaban yendo. ¿Por qué? Retrocedamos un mes. El 23 de enero de 2026, Estados Unidos publicó un documento, la Estrategia de Defensa Nacional 2026, o NDS, como la llamamos. Yo recibí ese documento esa mañana. El águila en la portada parecía inusualmente nítida. Abrí la sección sobre México. El contenido era conciso. México posee un ejército fuerte, un alto presupuesto de defensa, una sólida industria de defensa y servicio militar voluntario pero robusto. Con un apoyo estadounidense limitado, es capaz de asumir la responsabilidad principal en la disuasión de amenazas regionales. Por lo tanto, la postura militar de Estados Unidos en México será ajustada. Ajuste de la postura militar estadounidense. Esas palabras resonaban en mi cabeza. La palabra ajuste puede tener muchos significados, pero el contexto era claro. México ya puede valerse por sí mismo, así que reduciremos nuestro apoyo. Cerré el documento. Afuera de mi ventana, veía el frío cielo de enero en Washington. Extrañamente, sentí un vacío en el pecho. La nación que había jurado proteger hace 20 años, ahora la estábamos soltando. Honestamente, me tomó mucho tiempo admitir que estaba equivocado. Exactamente 36 días después, estalló la guerra. La mañana del 28 de febrero de 2026, estaba en una sala de reuniones en el tercer piso del Pentágono. En la pantalla, el Golfo Pérsico ardía. Irán había atacado, con drones. Cuesta alrededor de $2,000 construir un dron. Para derribarlo, necesitamos un misil interceptor que cuesta $400,000. No el doble, ni 10 veces más, 200 veces. Irán los lanza sabiendo esto. Es una guerra de desgaste calculada. A los 4 días de la guerra, llegó un informe. Los inventarios de defensa antiaérea en la región del Golfo habían alcanzado niveles críticos. A este ritmo, se agotarán en una semana, dijo el oficial a cargo. Un murmullo recorrió la sala. Se corrió la voz de que la Casa Blanca había convocado de urgencia a los directores ejecutivos de Lockheed Martin y Raytheon. Era una presión para acelerar la producción. También se solicitó un presupuesto suplementario de $50,000 millones. Pero había un problema. Incluso con el dinero, las municiones no aparecían de inmediato. Las fábricas de defensa estadounidenses estaban envejecidas y carecían de personal. No había inventario, y reponerlo llevaría tiempo. Se presentó el siguiente punto de la agenda: considerar el redespliegue rotativo de las baterías Patriot de México al Medio Oriente. En ese momento, recordé 2 frases. Una estaba en el documento de hace 36 días. México tiene la capacidad de defenderse. La postura militar de Estados Unidos será ajustada. La otra era la que acababa de escuchar en la sala de reuniones. Enviemos los Patriots de México al Medio Oriente. Era la misma lógica.
Como México puede defenderse solo, podemos retirar nuestras armas. Pero la razón era diferente ahora que hace 36 días. Hace 36 días fue una declaración para dejar a México solo. Ahora, era una situación en la que necesitábamos las armas de México porque estábamos desesperados. Antes de que la tinta de nuestra declaración se secara, estábamos conspirando para llevarnos las armas de esa nación, no para abandonar a México, sino para protegernos a nosotros mismos. Y en marzo, un C-17 despegó de la base aérea de Santa Lucía. Estados Unidos declaró que México debía defenderse por sí mismo, pero 36 días después fue Estados Unidos quien no pudo protegerse. La llamada llegó al día siguiente por la tarde. Vi el nombre del remitente y me detuve un momento. Elbridge Colby, subsecretario de Defensa. No es común que un subsecretario llame directamente a un asesor de logística. Contesté. La petición fue breve. Robert, hemos adelantado tu viaje a la Ciudad de México. Sales la próxima semana. Necesito que me acompañes. Pregunté por qué. El subsecretario Colby enumeró 2 razones. Primero, explicar personalmente la nueva estrategia de defensa a la parte mexicana. Segundo, negociar el despliegue rotativo de los Patriots. Me pareció extraño que ambas cosas estuvieran incluidas en el mismo viaje. Íbamos a explicar que les transferíamos la responsabilidad de su defensa y al mismo tiempo a negociar la retirada de nuestras armas que estaban en su territorio. Así que pregunté, Señor, ¿estamos diciendo que reducimos nuestra responsabilidad en su defensa mientras nos llevamos nuestras propias armas porque nos hacen falta? Colby guardó silencio por un momento. Luego dijo, Robert, tus sentimentalismos no son necesarios. México tiene esa cosa suya, el sistema guardián, ¿no? Entonces no necesitarán los Patriots. Es la lógica de la NDS. La llamada terminó. La lógica era correcta. El Guardián es un sistema de misiles tierra-aire de mediano alcance desarrollado localmente en México, en colaboración con ingenieros brasileños. Cumple la misma función que el Patriot. Hay informes de que su sistema de radar y su tasa de éxito en simulacros es del 96%. Según Colby, si los Patriots se van, el cielo de México será cubierto por el Guardián. La lógica era correcta, pero después de colgar, me quedó una extraña sensación. La lógica encajaba, pero algo se sentía fuera de lugar. No pude identificar qué era por un tiempo. Abrí mi escritorio. Adentro había un viejo diario, el que escribí durante mi servicio en México hace 20 años. Pasé las páginas. Una noche de noviembre de 2006, escribí. Hoy volví a pasar junto a la batería Patriot. Sin ella, este país no podría resistir. Es la razón por la que debemos estar aquí. Cerré el diario. Han pasado 20 años. En ese entonces estaba convencido. Este país no puede sobrevivir sin nosotros. Honestamente, me tomó mucho tiempo admitir que estaba equivocado. Mientras empacaba, abrí los materiales informativos que Colby me había enviado. Era una presentación de PowerPoint sobre la NDS. Había 5 diapositivas sobre México. El gasto de defensa de México está entre los 15 mayores del mundo. Su personal activo supera los 250,000. Han desarrollado y probado con éxito su propio avión de combate, el Froma 50 Jaguar. Han exportado su sistema Guardián a otras naciones latinoamericanas y sus vehículos blindados Kitam se dirigen a países de África. Según el Índice de Potencia de Fuego Global, GFP, ocupan el puesto 12 a nivel mundial. Eso es si se considera solo el poderío convencional, excluyendo las armas nucleares. La última diapositiva tenía esta frase. La capacidad de autodefensa de México ya es suficiente. El papel de Estados Unidos se limitará a proporcionar un paraguas nuclear. Autodefensa. Al ver esa palabra, tuve un pensamiento peculiar. Hace 36 días, cuando salió este documento, pensé que era un regalo de Estados Unidos a México. Ya han crecido, así que independícense, algo así. Pero ahora lo leía de manera diferente. ¿Y si no fue algo que Estados Unidos les dio, sino algo que México ya poseía y que nosotros simplemente reconocimos tardíamente? Encendí las noticias. Una breve noticia me llamó la atención. Japón estaba considerando si enviar sus fuerzas de autodefensa al estrecho de Hormuz. Debido al artículo 9 de su constitución, Japón tiene muchas restricciones para enviar tropas al extranjero. No pueden moverse fácilmente,
incluso si Estados Unidos lo solicita. Por eso solo lo están considerando. Mientras tanto, Estados Unidos vuela directamente a México para negociar la retirada de los Patriots. No vi ninguna noticia de que el Congreso mexicano se opusiera. Todo estaba en silencio. ¿Por qué? Había dos posibilidades. Una era que México fuera débil frente a nosotros y no pudiera decir lo que pensaba. La otra era que realmente no les importaba, por lo que no tenían motivos para oponerse. Según mi forma de pensar de hace 20 años, obviamente sería la primera opción, pero ahora no podía estar seguro. Guardé mi boleto de avión en la maleta, un vuelo directo al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México el próximo martes. Me quedé dormido pensando en la diferencia entre un país al que puedes pedirle favores y un país al que ni siquiera puedes pedírselos. Aterricé en el AICM. Era martes a las 2 de la tarde. Era la Ciudad de México, después de 20 años. El aeropuerto era mucho más grande de lo que recordaba. En 2006 ya era un edificio nuevo, pero ahora parecía el doble de grande. Los techos eran altos y había mucha gente. Mientras recogía mi equipaje, esperaba un ambiente tenso. Los Patriots se estaban yendo y la estrategia de defensa de EEUU mencionaba un ajuste de las tropas en el país. Pensé que encontraría una nación en caos, pero el ambiente en el aeropuerto era tranquilo. Pasé por la zona de llegadas y caminé frente a una casa de cambio. Arriba había una gran pantalla de televisión. Se transmitían noticias mexicanas. Los subtítulos me llamaron la atención. Sistema Guardián II. Despliegue operativo completado. Rendimiento equivalente al Patriot demostrado. Me detuve. El presentador hablaba de cómo en una reciente prueba multinacional interceptó 60 drones hostiles con una tasa de éxito del 96%. Y el costo, decía, era una fracción del Patriot. La siguiente noticia comenzó. Exportaciones de defensa de México alcanzan récord histórico. Objetivo de este año, habían 10,000 millones de dólares. Me sentí extraño viendo esa pantalla. ¿Sabrá la gente de este país que los Patriots se están yendo y aún así están tan tranquilos? Un vehículo oficial nos esperaba fuera del aeropuerto, enviado por la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena. Era un sedán negro de lujo. Subí. El conductor saludó y me senté en el asiento trasero. En el camino a la ciudad, miré por la ventana. La autopista era ancha, mucho más ancha que la que recordaba de hace 20 años. Había muchos autos, pero no había congestión. Pasamos junto a edificios altos y nuevos. Recordé hace 20 años. En 2006, serví en la base aérea de Santa Lucía. Durante mis permisos, vine a la Ciudad de México un par de veces. Lo que vi entonces era diferente. Edificios viejos, callejones estrechos, muchos lugares en construcción, cerca de las zonas frecuentadas por los estadounidenses. Incluso había barrios que parecían improvisados. El paisaje por la ventana ahora era completamente diferente. El auto cruzó un puente sobre un viaducto. Vi la ciudad desde el puente. Altos edificios de apartamentos se alineaban a lo largo de las avenidas y las luces comenzaban a encenderse. Era el atardecer. Me registré en un hotel cerca del Zócalo. Desempaqué y me senté en la habitación. Encendí la televisión. Era CNN. El presentador informaba sobre la guerra en el Medio Oriente. Al lado, un titular se desplazaba. EU. Insinúa ajuste de tropas en México, pero la Sedena anuncia que no habrá impacto. Dejé el control remoto. Sin impacto. La Sedena lo había anunciado. Sobre la posibilidad de un ajuste de las tropas estadounidenses, dijeron que no habría impacto. Cambié de canal. Noticias mexicanas. Un funcionario del gobierno mexicano estaba siendo entrevistado. Aparecieron los subtítulos. Es inconcebible que México, con una de las fuerzas armadas más capaces de la región, no pueda defenderse. Entre los más capaces. Había visto ese dato en los materiales informativos. Según el índice GFP, si se excluían las armas nucleares, México estaba en una posición fuerte. Y ahora, un funcionario del gobierno lo mencionaba directamente, públicamente. Apagué la televisión. La habitación quedó en silencio. Afuera de la ventana, los sonidos del Zócalo llegaban débilmente. Voces de gente, el sonido de los autos pasando. Me senté en la cama y pensé. Hace 36 días, Estados Unidos declaró en un documento: México tiene la capacidad de defenderse. ¿Y qué dijo México al escuchar esa declaración? ¿Protestaron? ¿Se pusieron ansiosos? No. México simplemente dijo: sí,
Es correcto, añadiendo que no tendría sentido que una potencia militar regional no pudiera defenderse por sí misma. Recordé las palabras de Colby. México tiene el Guardián, ¿no? Entonces no necesitarán los Patriots. No era una amenaza, era simplemente un hecho. El Guardián segundo tenía un récord del 96% en pruebas reales. Otras naciones estaban pagando miles de millones de dólares por él, y la Red de Defensa Aérea de México ya se estaba llenando con él. Que no hubiera problemas si los Patriots se iban, no era una bravuconada. Miré por la ventana. La gente caminaba por el Zócalo, comprando, riendo, tomando fotos. Nadie parecía preocupado. Pensé en una de las dos posibilidades. No era que México no pudiera decir lo que pensaba porque fuera débil, era que realmente no les importaba, por lo que no tenían motivos para oponerse. Sonó el teléfono. Era Colby. La reunión en la Sedena para mañana a las 9 a.m. estaba confirmada. Entendido. Estaré listo. Después de colgar, murmuré para mis adentros. Confianza o arrogancia, mañana lo sabré. A la mañana siguiente, a las 9 en punto, estaba en el complejo de la Sedena en Lomas de Sotelo. El subsecretario Colby ya había llegado. Nos encontramos en el pasillo fuera de la sala de reuniones. ¿Listo?, preguntó mientras nos dábamos la mano. Sí, señor. La puerta de la sala de reuniones se abrió. Entramos. La delegación mexicana ya estaba sentada. El director general de Política de Defensa, el jefe de operaciones del Estado Mayor Conjunto, funcionarios de la industria de defensa. Nos sentamos en lados opuestos de la mesa. Observé las expresiones de la parte mexicana. No había signos de tensión, no parecían ansiosos. Al contrario, estaban tranquilos, colocando tazas de café, organizando documentos, conversando en voz baja. Si esto hubiera sido hace 20 años, esta sala habría sido diferente. Estábamos aquí para negociar la retirada de armas estadounidenses. La parte mexicana habría estado nerviosa, expresando preocupaciones, exigiendo alternativas. Pero ahora, nadie parecía inquieto. Colby fue el primero en hablar. Permítanme explicarles nuestra nueva estrategia de defensa. Las diapositivas avanzaron. Los puntos clave de la NDS. La capacidad de autodefensa de México, el papel limitado de EU, la posibilidad de un ajuste en la postura de las tropas estadounidenses. La parte mexicana asintió mientras escuchaba. No hubo preguntas. Colby pasó a la siguiente diapositiva. El plan de despliegue rotativo de los Patriots. Considerando la situación en el Medio Oriente, tenemos la intención de desplegar temporalmente 2 baterías Patriot de México en la región. Se operarán en un ciclo de rotación de 3 meses. El director general de Política de Defensa mexicano habló. Las consultas son necesarias. Según nuestros acuerdos de defensa mutua, la operación de las fuerzas estadounidenses en México debe ser consultada entre ambos países. Colby asintió, pero el director general añadió la siguiente frase. Sin embargo, no hay problema para nuestra red de defensa aérea. Me detuve un momento al escuchar eso. Sin problema. El director general manipuló su tableta. Aparecieron datos en la pantalla de enfrente. El estado de despliegue del sistema Guardián II. El Guardián II completó su despliegue a finales del año pasado, comenzó a explicar. Alcance de 150 kilómetros, altitud de intercepción de más de 20 kilómetros, capacidad de ataque a múltiples objetivos simultáneamente. En las pruebas multinacionales, interceptó 60 drones con una tasa de éxito del 96%. La diapositiva cambió. Apareció un mapa de México. Puntos rojos lo salpicaban. Actualmente está desplegado en puntos estratégicos de todo el país. Cubre la capital, las principales bases aéreas y navales. Colby preguntó, ¿no se creará un vacío si los Patriots se van? El director general respondió, ya puede ser reemplazado por el Guardián. El área que cubrían 2 baterías Patriot puede ser cubierta adecuadamente por un batallón de Guardián. La dinámica de la negociación se había invertido por completo. Estados Unidos se llevaba algo y México decía que estaba bien. Debería haber sido al revés. Lo normal habría sido que Estados Unidos tranquilizara y México expresara preocupación. Pero ahora, Estados Unidos tenía prisa y México tenía la calma. El jefe de operaciones del Estado Mayor Conjunto sacó otro documento. También informaremos sobre el progreso de la fase 2 de la transferencia del control operacional. Transferencia del control operacional. En caso de guerra, ¿quién comanda las fuerzas aliadas?
Actualmente lo tiene Estados Unidos. Transferirlo a México era el objetivo. La finalización de la fase 2 es inminente, dijo el general. Estamos avanzando hacia el objetivo de la transferencia final en 2030. La capacidad de autodefensa de México, mencionada en la Estrategia de Defensa de EEUU, ya ha pasado la fase de preparación y está en la fase de ejecución. Colby hojeó los documentos. Su expresión era rígida. En ese momento me di cuenta. Estados Unidos no estaba delegando la responsabilidad. México ya había asumido la responsabilidad. La NDS era un documento que reconocía eso. No era que les estuviéramos dando permiso, era que nosotros estábamos confirmando tardíamente lo que ellos ya habían logrado. La reunión continuó. La parte mexicana sonrió con calma los detalles de la retirada de los Patriots. El calendario de salida, el calendario de regreso, los planes de redespliegue de emergencia, todo estaba preparado. Miré al otro lado de la mesa. Imaginé a las personas que se habrían sentado en este lugar hace 20 años. En ese entonces habrían escuchado nuestras palabras, asentido y expresado sus preocupaciones. Ahora era diferente. No nos expresaban sus preocupaciones. Simplemente nos explicaban los hechos. Que su red de defensa aérea no tenía problemas. Que la transferencia del control operacional avanzaba según lo previsto. La reunión terminó. Nos dimos la mano y salimos. En el pasillo, Colby dijo: «Eso fue más fácil de lo que pensaba». No respondí. No es que fuera fácil. No fue la negociación que esperábamos. No vinimos a persuadir a México. Vinimos a rogarle a México. Y México dijo que estaba bien. Al día siguiente de la reunión, la parte mexicana hizo una propuesta. ¿Qué tal una visita a la planta industrial de defensa en Querétaro? Miré a Colby. Él asintió. Excelente. Vayamos. Tomamos un autobús de lujo desde la Ciudad de México. El viaje duró unas 3 horas. Un vehículo nos esperaba en la terminal de Querétaro. Tardamos unos 20 minutos en llegar a la planta. Por la ventana del auto vi un enorme complejo de edificios. Era la planta de manufacturas de defensa de Querétaro. En la entrada, nos dieron cascos de seguridad. Entramos. La primera línea de producción se desplegó ante nosotros. Me detuve en seco. La fábrica estaba en movimiento. Nos dijeron que funcionaba 24 horas al día. Sobre las cintas transportadoras pasaban componentes de vehículos blindados y robots de soldadura trabajaban sin cesar. No había mucha gente. La mayor parte estaba automatizada. Esta línea utiliza un sistema de inspección automatizado por IA, explicó el guía. La tasa de defectos ha caído por debajo del 0,1%. Recordé las fábricas de defensa estadounidenses. Había visitado una planta de Lockheed Martin en Pensilvania hace unos años. Esa fábrica era vieja, el equipo era anticuado y los trabajadores calificados eran mayores. No llegaba mano de obra joven. La velocidad de producción era lenta, pero la fábrica que tenía ante mis ojos era diferente. Jóvenes ingenieros caminaban con tabletas, el equipo era de última generación y la velocidad era increíble. Nos trasladamos a la siguiente línea, la línea de producción de proyectiles de artillería de 155 milímetros. Podemos producir 30,000 proyectiles al mes, dijo el guía. Colby preguntó, ¿30,000 al mes? Sí, operando 24 horas al día. Hice los cálculos en mi cabeza. ¿Cuántos proyectiles produce una fábrica estadounidense al mes? 5,000, como mucho 10,000. No era una diferencia de 3 veces. Podría ser incluso mayor. Salimos al pasillo. Vi a un grupo de gente más adelante. Otra delegación. Un grupo eran oficiales del Ministerio de Defensa de Brasil. Llevaban uniforme. Otro grupo eran compradores de una nación africana. Llevaban trajes tradicionales. La delegación brasileña está aquí para negociar un contrato adicional de vehículos blindados, explicó el guía. También han venido compradores de Nigeria. Me crucé con un oficial brasileño. Nos dimos la mano. Son de la región, ¿verdad? Le dije. Sí, del ejército brasileño. Estamos comprando equipo mexicano. El oficial sonrió. Normalmente compraríamos a Estados Unidos, pero los plazos de entrega son vitales. Un pedido a Estados Unidos tarda 5 años en llegar. México entrega en menos de 2. Uno Sego 3 capto. El oficial sonrió. Me quedé sin palabras. Brasil, un socio estratégico de EEUU, estaba renunciando a equipos estadounidenses para comprar equipos mexicanos.
Estamos negociando la segunda fase de un contrato de $500 millones por los vehículos Quitam, añadió el oficial. Confirmamos su rendimiento en la primera entrega. $500 millones. Repetí esa cifra en mi mente. Un comprador nigeriano pasó y nos habló. Hemos venido a negociar un contrato por el sistema Guardián. ¿En lugar del Patriot? Pregunté. Sí, el rendimiento es comparable y el precio es una fracción. Para nosotros, esta es la elección racional. Al final del pasillo, vi a un funcionario del Ministerio de Defensa de Japón caminando. Estaba conversando con un representante mexicano. Al pasar, escuché sus palabras. Todavía estamos esperando nuestros 35 de Estados Unidos. No sabemos cuándo llegarán. En ese momento, vi la diferencia entre México y Japón. Japón esperaba el equipo estadounidense. México fabricaba su propio equipo y lo vendía al mundo. El recorrido por la fábrica terminó. Regresamos a una sala de reuniones. Un funcionario mexicano abrió una carpeta. Contrato de $500 millones por vehículos blindados con Brasil. Contrato adicional por artillería autopropulsada con Perú. Venta confirmada de 20 vehículos a Vietnam. El objetivo de exportación de defensa de este año es de $10,000 millones. Colby hojeaba los documentos. Su expresión era sombría. Recordé el documento de la NDS. Había una frase: aprovecharemos activamente las capacidades industriales de defensa de nuestros aliados. Aprovechar. Ahora entendía el significado de esa palabra. No significaba que ayudaríamos a nuestros aliados, significaba que nos habíamos vuelto dependientes de nuestros aliados. La industria de defensa de Estados Unidos estaba envejeciendo. Las fábricas eran viejas, el personal era escaso y la producción era lenta. La industria de defensa de México era joven, las fábricas eran modernas, la automatización avanzaba y la producción era rápida. Y nuestros aliados ya lo sabían. Brasil lo sabía, Nigeria lo sabía, Perú lo sabía. Incluso un aliado cercano como Japón se sentía frustrado por nuestros retrasos. Plazos de entrega. Eso era todo. Cuando estalla una guerra, las armas se necesitan de inmediato, no en 5 años, sino ahora. México podía entregarlas ahora, Estados Unidos no podía. Al salir de Querétaro pensé, así que esto es lo que significaba aprovechar las capacidades industriales de defensa de nuestros aliados en la NDS. No significaba que México nos ayudaría. Significaba que no podríamos librar una guerra sin México. La tarde siguiente a mi regreso de Querétaro, recibí una llamada. Era del Comando Central, urgente. Nos quedan municiones para 3 días. Solicitamos confirmación del calendario de envío de los proyectiles mexicanos. Contacté inmediatamente al responsable mexicano. La respuesta fue tranquila. Ya está listo. Zarpa mañana desde el puerto de Veracruz. Dije que iría a Veracruz. Quería verlo con mis propios ojos. A la mañana siguiente me dirigí a Veracruz, unas 5 horas desde la Ciudad de México. Por la ventana del coche pasaba la autopista. Recordé hace 20 años. En 2006 estaba sirviendo en México. Un día fui a Veracruz en un viaje de trabajo para supervisar la descarga de misiles Patriot. El puerto de Veracruz que vi entonces era más pequeño. Los muelles eran estrechos y solo había unas pocas grúas. Llegó un buque de transporte estadounidense y los contenedores fueron bajados uno por uno. El logotipo del ejército estadounidense era claramente visible. Dentro de esos contenedores estaban los lanzadores Patriot. Mientras lo veía pensé, estas armas protegen a México. Es la razón por la que debemos estar aquí. El coche llegó a Veracruz. El puerto se había expandido. Era mucho más grande que hace 20 años. Varias grúas se alineaban y un gran buque de carga estaba atracado. El representante mexicano me recibió. Nos dimos la mano. Caminamos hacia el muelle. Había contenedores apilados. Eran de color verde. Conté más de 20. 20,000 proyectiles de artillería de 155 milímetros, dijo el representante. La carga se completa hoy y zarpa mañana al amanecer. 20,000 proyectiles. Saqué mi calculadora mental. Una fábrica estadounidense produce 10,000 al mes, a plena capacidad. La fábrica de Querétaro, nos dijeron, producía 30,000. Lo que a Estados Unidos le lleva un mes producir, México lo hace en 10 días. Y ahora, esos 20,000 proyectiles estaban frente a mí, en contenedores. Una grúa comenzó a moverse. Levantó un contenedor,
Lentamente lo trasladó a la cubierta del buque. La marca Hecho en México brillaba bajo el sol. Me detuve al ver esa marca. Hace 20 años, en este país, vi la marca del ejército estadounidense. Armas fabricadas en Estados Unidos llegaron a México, para proteger a México. Hoy veo la marca Hecho en México. Armas fabricadas en México van a Estados Unidos, para salvar a Estados Unidos. Caminé lentamente por el muelle. La operación de carga continuaba. Un contenedor tras otro era cargado en el barco. Me paré junto a un contenedor. Extendí la mano y lo toqué. La plancha de metal estaba fría. La golpeé, un sonido sordo. Dentro, me dijeron, había 000 proyectiles. 20 contenedores significaban 20,000. Suficiente para aguantar 3 días en el frente del Medio Oriente. Estados Unidos necesita desesperadamente esos 3 días ahora mismo. Ni llamando a Lockheed Martin a la Casa Blanca, ni invirtiendo $50,000 millones se pueden producir de inmediato, porque las fábricas son viejas, el equipo es anticuado y el personal es escaso. México los fabricó, ya los tenía listos, producidos en fábricas que funcionan 24 horas, en líneas supervisadas por IA, por jóvenes ingenieros. El segundo envío está programado para la próxima semana, dijo el representante mientras miraba su tableta. Enviaremos 30,000 más. No pude responder. 30,000 más. Lo que a Estados Unidos le lleva 3 meses producir, México lo enviaría de nuevo la próxima semana. Miré al cielo. Las nubes pasaban lentamente. En algún lugar de ese cielo, los Patriots se habían ido, cargados en un C-17 rumbo al Medio Oriente. Su lugar fue llenado por el Guardián. Ese sistema, que registró una tasa de intercepción del 96% en pruebas, ahora protegía los cielos de México, y debajo de ese cielo, en este país, se cargaban los proyectiles que nos salvarían. La operación de carga terminó. El último contenedor subió al barco. Sonó la sirena del buque, la señal de que estaba listo para zarpar. Caminé hasta el final del muelle. Vi el mar. Más allá del horizonte estaba el Medio Oriente. Hace 36 días, Estados Unidos declaró en un documento: México tiene la capacidad de defenderse. Fiel a esa declaración, México se defiende. Con el Guardián para proteger sus cielos, recibiendo el control operacional, construyendo sus propios aviones de combate y manteniendo una fuerza militar formidable. Y con esa capacidad, también nos están protegiendo a nosotros. Volví a mirar los contenedores. La marca Hecho en México estaba estampada en más de 20 de ellos. Hace 20 años, al pisar esta tierra pensé: este país no puede sobrevivir sin nosotros. Hoy, al dejar este puerto pienso: resulta que éramos nosotros los que no podíamos sobrevivir. Una semana después, regresé a Washington. Estaba en la oficina del subsecretario Colby, en el 3er piso del Pentágono. La cita era a las 2 de la tarde. Toqué y entré. Colby estaba sentado en su escritorio. Me hizo un gesto para que me sentara. «Comienza tu informe». «Sí, señor». Saqué los documentos de mi maletín. El informe de mi viaje a México estaba organizado por temas. Comencé a leer el primer punto: negociaciones para la retirada de los Patriots completadas, sin objeciones por parte de México. Colby asintió. Segundo punto: no hay vacío en la defensa aérea mexicana. Se confirmó que puede ser reemplazada por el Guardián segundo. El subsecretario jugaba con un bolígrafo. Tercer punto: 20,000 proyectiles de 155 milímetros cargados. Zarparon del puerto de Veracruz y se espera que lleguen al Medio Oriente en 2 días. Hasta aquí era el informe programado, limpio, sin problemas, pero saqué una hoja más. «Señor, tengo un informe adicional». Colby me miró. «Adelante». Comencé con los números. Estado de la capacidad de producción de defensa de México. Producción diaria de vehículos blindados, 1 unidad. Producción mensual de proyectiles de 155 milímetros, 30,000. Estados Unidos produce 10,000 al mes. La mano del subsecretario se detuvo. Continué. Cifras de exportación. Brasil, $500 millones. Perú, 420 millones. Nigeria, 370 millones. Total de países en desarrollo, más de $1.2 mil millones.
México se ha apoderado del mercado de reemplazo del Patriot. Colby tomó el informe. Empezó a leer. Hay más. Segundo contrato con Brasil por vehículos blindados. Un socio estratégico. Eligieron el Quitam mexicano en lugar del Abrams Munoados estadounidense. Por los plazos de entrega. El subsecretario dejó el informe. Contrato adicional de artillería con Perú. Venta de 20 unidades a Vietnam. El objetivo de exportación de defensa de México para este año es de $10,000 millones. Colby miró por la ventana. Se veía el río Potomac. Leí el último punto. Finalización de la fase 2 de la transferencia del control operacional inminente. Objetivo de transferencia final en 2030. Capacidad de las Fuerzas Armadas Mexicanas para llevar a cabo operaciones independientes, completada. La habitación quedó en silencio. El subsecretario golpeaba su escritorio con el bolígrafo. Toc, 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 un sonido rítmico. Cerré mi informe y dije, señor, la NDS dice que México tiene la capacidad de defenderse. Es correcto, pero no fuimos nosotros quienes les otorgamos esa capacidad. Colby me miró. México ya había completado su autosuficiencia. No importa si reducimos nuestras tropas o nos llevamos los Patriots, no afecta a su defensa. El sonido del bolígrafo se detuvo. Continué. Al contrario, ahora dependemos de su industria. El inventario de municiones en el frente del Medio Oriente depende de su producción. Nuestros aliados están eligiendo equipos mexicanos en lugar de estadounidenses. Colby se levantó, caminó hacia la ventana, miró el río Potomac. Se quedó así un buen rato. Yo no me levanté, simplemente me quedé sentado. El subsecretario habló. Robert, ¿cuál es la conclusión de tu informe? Respondí, no hay conclusión. Los números son la conclusión. El subsecretario se dio la vuelta. ¿Los números? Sí, México, 30,000 proyectiles al mes. EUU, 10,000. México, 1.2 mil millones en exportaciones. EUU. Pérdida del mercado de defensa aérea. Brasil elige el Quitam, no el Abrams. Los números explican la situación. Colby regresó a su escritorio. Se sentó. Hay que reconsiderar la NDS. Abrió un cajón. Sacó el documento de la NDS. Abrió la página sobre México. ¿Qué dice aquí?, preguntó. Leí. México posee un ejército fuerte, un alto presupuesto de defensa y una sólida industria de defensa. Con un apoyo estadounidense limitado, es capaz de asumir la responsabilidad principal en la disuasión de amenazas. Correcto, así lo evaluamos, dijo el subsecretario mientras cerraba el documento. Pero, ¿qué dice tu informe? ¿Que México ya tenía la capacidad y nosotros lo reconocimos tarde? No respondí. El subsecretario suspiró. Robert, no incluyas este informe en el registro oficial. Trátalo solo como un informe verbal. ¿Por qué, señor? Colby volvió a mirar por la ventana. No podemos escribir que nuestra estrategia de defensa estaba equivocada. Dije en voz baja. No estaba equivocada, simplemente llegó tarde. Colby me miró. No dijo nada durante un rato. Por la ventana se veía el cielo de Washington. Las nubes pasaban lentamente. Finalmente, el subsecretario preguntó, ¿qué fue lo que viste en México? Recordé Veracruz. Los contenedores con la marca Hecho en México. Los proyectiles siendo cargados por las grúas. El buque de transporte partiendo hacia el Medio Oriente, más allá del horizonte. Respondí. Vi un cambio de roles. Colby asintió. Entendido. Puedes retirarte. Me levanté. Recogí mis documentos. Caminé hacia la puerta. Cuando agarré el pomo, escuché la voz del subsecretario detrás de mí. Robert. ¿Sí? La próxima semana hay una reunión con los contratistas de defensa. Acompáñame. Entendido. Abrí la puerta y salí. El pasillo estaba en silencio. Mientras caminaba pensé, la NDS no estaba equivocada. México realmente tenía la capacidad de defenderse, pero nos faltó algo, que esa capacidad era tan fuerte como para protegernos a nosotros también. Esa noche, fui al monumento a Lincoln, después del trabajo. Detuve el coche de camino a casa. Solo quería caminar. Subí las escaleras y me paré frente a la estatua de Lincoln. El sol se estaba poniendo. Caía sobre el río Potomac. Me senté en un banco. Saqué un viejo cuaderno de mi bolso. El diario que escribí hace 20 años durante mi servicio en México. Abrí una página. Noviembre de 2006.
Este país no puede sobrevivir sin nosotros. Es la razón por la que debemos estar aquí. En ese entonces, escribí esa frase con total convicción. Cerré el cuaderno, saqué un bolígrafo, escribí la fecha de hoy, 16 de marzo de 2026. Después de dudar un momento, escribí: este país sobrevive sin nosotros. No, ahora somos nosotros los que no podemos sobrevivir una guerra sin este país. Dejé el bolígrafo. Los números pasaron por mi mente. Tasa de intercepción del Guardián Segundo, 96%. Exportaciones a países en desarrollo, 1.2 mil millones. Contrato de Brasil, 500 millones. Transferencia del control operacional para 2030. Clasificación militar mundial, 12. Eran los números que habían cambiado en 20 años, pero pensé en lo que había detrás de esos números. La línea de producción que funciona 24 horas en la fábrica de Querétaro. El sistema de inspección por IA. Los jóvenes ingenieros. ¿Quién creó todo eso? No cayó del cielo. El contenedor de proyectiles que zarpaba del puerto de Veracruz. La plancha de metal con la marca Hecho en México. ¿Quién fabricó ese acero? El vehículo blindado Quitam elegido por Brasil. El rendimiento reconocido por un socio. ¿De dónde vino esa tecnología? Recordé algo que escuché en México. En la sala de reuniones de la Sedena, un funcionario mexicano dijo: lo construyó la generación de nuestros padres. La generación de sus padres. Nunca vi a esa generación directamente. Cuando estuve en México en 2006, ya se estaban jubilando, pero sabía que estaban detrás de los números. Después de la Revolución, en las décadas de 1940 y 50, México inició una era de desarrollo conocida como el Milagro Mexicano. Era un país en reconstrucción. Hubo gente que forjó el acero en medio de la pobreza. Con manos sucias de carbón, fundieron el hierro, hicieron clavos, martillaron las planchas de metal. En los años 60 y 70, la gente fue a construir. Levantaron presas y refinerías, sudaron bajo un sol abrasador. Con ese dinero, construyeron fábricas. Una siderúrgica surgió en Monterrey, astilleros en Veracruz. En los años 80, la gente pasó noches en vela en las fábricas. Operaron máquinas, ensamblaron piezas, trabajaron hasta el amanecer. ¿Qué crearon? Acero, tecnología, fábricas. Y con ese acero, construyeron vehículos blindados. Con esa tecnología, fabricaron el misil Guardián. En esas fábricas, produjeron proyectiles de 155 milímetros. El contenedor que vi en Veracruz. Los 20.000 proyectiles dentro no cayeron del cielo. Era el acero forjado por manos manchadas de carbón, la fábrica construida con el sudor de la modernización, la tecnología acumulada por personas que trabajaron toda la noche. Miré la estatua de Lincoln. Lincoln protegió a Estados Unidos, ganó la guerra civil, preservó la Unión. Pero, ¿quién protege a Estados Unidos ahora? Los proyectiles que Lockheed Martin no puede producir, México los estaba fabricando. Lo que a las fábricas estadounidenses les lleva un mes producir, México lo hacía en 10 días. Y en la raíz de todo eso estaban el carbón, el sudor del desarrollo, las noches en vela. El sol se había puesto por completo. Las farolas comenzaron a encenderse. Cerré mi cuaderno, lo guardé en mi bolso, me levanté, bajé las escaleras. El río Potomac fluía en la oscuridad. El río siempre fluye, nunca se detiene. Aprendí que los roles también fluyen así. Hace 20 años, Estados Unidos protegía a México. Enviamos Patriots, estacionamos tropas, extendimos un paraguas nuclear. Hoy, México protege a Estados Unidos. Envía municiones, comparte tecnología, vende armas a nuestros aliados. ¿Quién protege a quién? La respuesta ha cambiado. Pero quienes cambiaron esa respuesta no fueron los gobiernos ni los ejércitos. Fueron las manos manchadas de carbón, el sudor en el desierto, las máquinas que funcionaron toda la noche. Ellos lo cambiaron. Caminé hacia mi coche. Arranqué el motor. En la radio sonaban las noticias. Frente del Medio Oriente. Llegan municiones de fabricación mexicana. Las operaciones militares estadounidenses se reanudan. Apagué la radio. De camino a casa, miré por la ventana. Las luces de Washington, D.C. estaban encendidas. Al final, también son personas las que protegen esta ciudad. Solo que ahora, teníamos que saber dónde estaban esas personas. En un contenedor en Veracruz, en una línea de producción en Querétaro
y en las raíces profundas de ese lugar, donde en las ruinas de la pobreza forjaron el acero, sudaron en el desierto y trabajaron toda la noche.